estar en este día. Bien, hermanos, en esta hora les voy a pedir que por favor vayan a sus Biblias, abran sus Biblias en Hechos capítulo 20. No estamos estudiando el libro de los Hechos, pero hay un pasaje ahí que ha llamado mucho mi atención y quería compartirlos en este día, en esta temporada en la que nos encontramos, pensando en mil y en una cosa y tratar de guiar nuestras mentes, nuestros corazones a aquello que merece honor, aquello que merece honra. Hechos capítulo 20, y solamente voy a leer el versículo 35 y ya después les voy a pedir que se mantengan ahí. No vamos a salir de Hechos capítulo 20, pero les pido por favor que se mantengan con sus Biblias abiertas ahí. Dice el versículo 35, lo voy a leer y luego voy a hacer una corta oración. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Dios, en esta hora te agradecemos que nos da esta oportunidad, solo por tu gracia y solo por tu amor. Confiamos que es tu palabra, Señor, la que se expone en estos momentos para el propósito de la edificación de tu iglesia, aquellos que tú has llamado, aquellos que tú has santificado, aquellos, Dios, que tú has traído en esta hora para escuchar tu voz. Ayúdanos a conducir nuestras vidas con temor y temblor cada vez que nos acercamos a ti, entender la grandeza de tu infinita misericordia, entender la pureza de tu maravilloso amor. Gracias por Cristo Jesús, oramos. Amén, amén. Bien, en este día, como forma de introducción, he escogido hablar de un personaje de la historia, un joven pastor, teólogo, que vivió hace 300 años. Mucha de nuestra vida no está construida por la historia o no está construida por tantos años atrás. No llegamos a pensar en eso, qué significa 300 años atrás. Pero la realidad es que estas personas existieron y hoy podemos estudiar de su biografía, podemos estudiar de sus escritos y son muy interesantes. Este día he escogido al pastor teólogo Jonathan Edwards del estado de Connecticut, que fue convertido por la gracia de Dios a los 17 años de edad. Y a los 18 años ya estaba pastoreando una iglesia en el centro de la ciudad de Nueva York. Jonathan Edwards es conocido por muchos que han estudiado como el mejor de los teólogos que ha producido Estados Unidos, como el mejor filósofo que ha pasado por la tierra de los Estados Unidos en la historia. Otros pastores, predicadores que vinieron después de Jonathan Edwards se refieren a él como en comparación al Pablo de nuestros días. Es la persona que tenía esa forma
de dedicarse al Señor. Y muy interesante es su profunda convicción a temprana edad. Por eso me estoy dirigiendo como a este lado por ver los jóvenes aquí, a Ame, a Manuel, a Jan, a José, a Jacqueline, a Bella, a Giselle, a Adam, Adán y José. Ese es. Veo a esos jóvenes ahí y pues me entusiasma hablarles de otro joven. A las edades que ellos estaban, este joven estaba apasionado por el Señor y quería buscar tener una vida de santidad, una vida que estaba convencida de que Dios merece toda la ofrenda que Él le pueda dar como su propia vida. Y fue en este tiempo que a la edad de cerca de sus 20 años que Jonathan Edwards es conocido por haber escrito 70 resoluciones. Estas 70 resoluciones tienen el propósito de llevar una enseñanza bíblica a su vida práctica. Entonces, él escribió estas resoluciones y luego revisaba ese escrito para ver cómo iba su vida. Entonces, como forma de introducción, quiero leerle una de las resoluciones. Hoy, 300 años después de haber escrito estas resoluciones, él las escribió en 1723, 300 años después, nos asombramos y decimos, wow, ¿qué tanto necesitamos esto? Resolución número 63. Basado en el supuesto de que nunca hubo más que un individuo en el mundo en la misma época que fuera apropiada y completamente un cristiano en todo aspecto, teniendo el cristianismo siempre brillando con su verdadero esplendor y siendo excelente y amable, resuelvo. Esta es la resolución. Actuar así como lo haría si luchara con toda mi fuerza para ser aquel uno quien viviera en mi tiempo. ¿Qué está diciendo el pastor teólogo Jonathan Edwards? Que si lo que hubiera en toda la faz de la tierra un solo cristiano y fuera él, que él quisiera ser un cristiano verdadero en todo el sentido de la palabra. Y que si en su generación él quería ser el mejor cristiano del mundo. No tiene ningún mérito ser el peor cristiano del mundo. Entonces él quería ser el mejor cristiano. Antes de los 20 años estaba resuelto a llevar a su vida para hacer esto. Así que él se enfocó en esa idea de que era necesario llevar a su vida en un compromiso serio, en un compromiso verdadero. Yo hoy estoy cumpliendo años. Tengo 49 años hoy, ayer tenía 48. Pero recuerdo que cuando comencé los 40, hace 9 años atrás, yo estaba en esa posición de quería comprometer mis 40 para el crecimiento personal en el Señor, para una instrucción bíblica adecuada y para que el Señor me utilice como Él quisiera. Eso fue casi 10 años atrás. Por la gracia de Dios, todos mis 40 han sido estudio, han sido instrucción, ha sido toda esta labor para la gloria del Señor. Hoy yo me comprometo con ustedes a buscar seguir creciendo en ese deseo,
en ese sentido de urgencia, de enseñar el Evangelio, de comprenderlo a tal altura, a tal medida, de poderlo llevar a las personas de diferentes lugares, de diferentes orígenes, de diferentes maneras de pensar. Me falta mucho. Los 40 no es suficiente. Necesito mis 50, y todo lo que el Señor me dé por ahí en adelante. Pero sí estoy convencido que para ser feliz, para ser un bienaventurado, hay que hacer esto de que vamos a hablar en este día. Necesitamos comprometernos. Hoy vamos a ver 3 acciones a tomar cuando resolvemos seguir a Cristo. 3 acciones que necesitamos urgentemente en nuestra vida estar llevando a cabo cuando estamos resueltos por el Señor. El Señor es merecedor de toda nuestra obediencia, de todo nuestro amor, de nuestra adoración, y por lo tanto nos dirigimos a Él, nos dirigimos con ese deseo, con esa urgencia. Y para eso vamos a ver el primer punto. Comprométete a ser un ejemplo. Y escribí estos puntos como dirigiéndome hacia ustedes, Iglesia Bíblica Esperanza Viva. Comprométete para ser un ejemplo. Pablo, para despedirse en este pasaje que estamos en Hechos capítulo 20, de los hermanos de Éfeso, manda a llamar a los ancianos para encargarles a estos ancianos algo muy importante. Él quiere tener una reunión con ellos y quiere dejarle a cargo algo. Y para eso el apóstol se ancla en lo que dice la primera parte del versículo 35. En todo os he enseñado. En todo os he enseñado. Aquí hay una actitud, aquí hay una persona, un ser humano que fue visible para estos hermanos. Y quiero que vaya allí conmigo en el versículo 18 de este capítulo 20 de Hechos, y que vea allí cómo dice, cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Versículo 21, testificando a judíos y a los gentiles. Versículo 23, esperando prisiones y tribulaciones. El apóstol detallando esta forma de haber enseñado, de haberse hecho transparente hacia los demás. Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Note que todas estas partes de este pasaje son cualidades de cómo ha sido la experiencia de Pablo con los demás que estaban en las iglesias de Éfeso. Con toda humildad, con lágrimas, con pruebas, esperando prisiones, esperando tribulaciones.
Pablo está seguro que estos hermanos pueden testificar de él que se ha comportado excelentemente con ellos. Él no está haciendo una mera estimación de que estos hermanos lo ven a él como que, oh, a lo mejor se portó bien, sino que está haciendo un énfasis de que ese comportamiento ha servido para algo. Que cómo conduce su vida para acabar su carrera con gozo es importante para esa relación que tiene con esos hermanos. Que ha procurado ser un testigo fiel de Cristo ante todos estos hermanos. Sabemos que lo que está diciendo Pablo no es una estimación, sino una realización de algo que ocurrió. Y mire cómo comprobamos esto, es por medio de los versículos 36 al 38. Quiero que miren ahí en su Biblia. ¿Cómo responden estas personas ante lo que Pablo les está diciendo? Versículo 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y les acompañaron al barco. ¿Qué es escena tan gloriosa? Pablo despidiéndose de estos hermanos que ha trabajado con ellos por 3 años y ahora se está despidiendo, y ellos juntamente con Pablo, orando con Pablo, de rodillas, se le acercan, le abrazan, lloran fuertemente, le besan. Hay una expresión de amor, hay una expresión grande, emocional, de lo que Él ha hecho, ha invertido en sus vidas para que conozcan al verdadero Dios. El apóstol Pablo por 3 años no ha esquivado, no ha evitado el proclamar el consejo de Dios. O sea, aprovechó el tiempo por 3 años, de día y de noche, en todo tiempo, no cesando de amonestar, de instruir, de traer vida a las personas con las que él está ministrando, y de hacerlo con lágrimas con cada uno, intercediendo por ellos, buscando cada oportunidad. Hermanos, esto no es natural. Esto no es natural, pero es un ejemplo de una persona natural, de un hombre que fue encontrado por Dios y que Dios lo levantó de las tinieblas y lo trajo a conocer al reino de su Hijo amado. De uno que nació de arriba y que tiene una distinción bien clara de lo que es la santidad de Dios y de lo que es el pecado del ser humano, de lo que es lo oscuro del hombre a lo que es la gracia de Dios. No es natural ser un ejemplo. Esto tiene que venir de arriba. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que haber una convicción que lo hace determinarse para Cristo, que lo hace estar determinado para aquello que tiene valor para Él. Y por ende hace morir su pecado, y por ende se ve el fruto del Espíritu en su vida, se hace visible.
para ser ejemplo, necesitamos tener una visión bien clara de lo que es la cruz de Cristo, que es la más alta, que cubre lo alto y lo sublime de la santidad de Dios, hasta lo oscuro y lo bajo y horrible de la depravación total del ser humano. Mientras más alta es tu perspectiva acerca de quién es Dios, más conoces tu depravación total. Y cuando llegas ahí y Dios en su misericordia te permite ver su cruz, la cruz de Cristo, ves que es el único puente que une al Dios Salvador, Dios Santo, Dios Todopoderoso, con el hombre y la mujer pecador. Tienes que poder ver la luz de la cruz de Cristo más alta y sublime. Tienes que poder ver esa depravación total del pecador. Y mientras más alta sea esa perspectiva, mientras más claro sea esa perspectiva en tu vida, más vas a entender qué gloriosa la cruz de Cristo. Entonces, habrá una determinación en tu vida. Habrá un movimiento a ser un ejemplo verdadero de Cristo. Habrá una fuerza mayor para llevarte en agradecimiento, lleno de la majestad del todo precioso, del todo hermoso Cordero de Dios, que ha quitado el pecado, ha quitado el poder del diablo, el poder de Satanás, el poder del pecado de tu vida, y que ahora te ha hecho libre, porque Él es poderoso para eso. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, en agradecimiento, estarás determinado a ser un ejemplo, y un ejemplo que se esmera, un ejemplo que trabaja, un ejemplo que, este es nuestro punto número 2, trabaja inagotablemente. El versículo 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así. Y para esa parte, quiero la atención de los jóvenes aquí. Jaime, Manuel, necesito su atención para que me sigan en la escritura. ¿Ok? En el versículo 28, ¿tienen su Biblia? No veo que estén leyendo la Biblia. Versículo 28. Miren ahí cómo está el asunto de trabajar inagotablemente. Por tanto, dice el apóstol, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Le está hablando a los ancianos. Le está hablando a los pastores de Éfeso. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, pide que se cuiden a sí mismos, mírense en ustedes mismos y busquen cuidar del rebaño. Este rebaño tiene un alto precio. Cristo pagó un alto precio, su propia sangre. Hay que cuidarlo. ¿Quién ha puesto a estos obispos ahí, a estos pastores ahí? Es el Espíritu Santo quien está con la iglesia para llevarla más hacia Cristo, para que sea más conformada a la imagen de Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces hay un trabajo y hay un trabajo inagotable, un trabajo ardiente, siendo encargado a estos hombres, ancianos, obispos, pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Versículo 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, en base a lo que Él les ha enseñado, ahora dice, por tanto, les pido que trabajen fuertemente, que se dediquen a esto con sinceridad. A los ancianos, mira, vela, apacienta el rebaño. No te sientes a esperar que entren los lobos rapaces para ver qué vas a hacer, sino que como fiel obrero levantes altas cercas, muchas cercas que rodeen el lugar donde te encuentres, paredes sólidas, donde estén completamente gobernando ese lugar para así mantener afuera a los lobos rapaces, aquellos que quieren entrar para destruir. Construye muros, edifica para que cuando venga el enemigo no tenga por dónde entrar. Nada más es importante sino encargar la palabra a hombres fieles que tracen correctamente la palabra de Dios. Esta se la ha sido encomendada a estos hombres como lo más preciado en toda la faz de la tierra. Más que el oro, más que el tiempo, como lo más que podemos atesorar, con lo más alto que podemos atesorar. Esta es la que tiene poder para sobreedificarlos y dar herencia a los santificados. El oro ni los vestidos son de importancia, sino que se esfuercen para supervisar, apacentar y velar como soldados de Cristo por la verdad del Evangelio. Ese es el encargo. Ese es el encargo. Cada domingo estoy aquí al frente. Algunas veces tenemos algún invitado especial. Pero cada domingo estoy aquí al frente predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, para que cada uno de nosotros nos la llevemos y estemos completamente siendo examinados y entendiendo la verdad del Evangelio, para que entre nosotros mismos estemos estimulándonos a la fe, a las buenas obras. Que entre nosotros mismos estemos siendo activos de unos a otros en amarnos y en buscarnos. Seguimos con nuestro tercer punto. Reciba a los débiles. Reciba a los débiles. Se debe ayudar a los necesitados. El versículo nos dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Otras traducciones dice a los débiles, a los débiles. En el contexto inmediato, esto es muy importante, hermanos, los débiles se encuentran en la iglesia, que es el rebaño de ovejas donde entran los lobos
rapaces. Entonces, leyendo nuestro texto otra vez, dice, en todo os he enseñado, trabajando así, se debe ayudar a los débiles, a los necesitados. Y como no estamos sacando ese texto fuera de su contexto, porque entonces estaríamos ultrajando o desviándonos de su mensaje, ese mensaje de los débiles es para aquellas ovejas que son de Cristo, que Cristo pagó un alto precio por ellas, cuídalas, ayúdalas. No permitas que esos lobos rapaces entren, que no van a perdonarlas, sino que van a hacer, van a destruir. Concéntrate en la iglesia del Señor. Es lo que este pasaje me ha hecho ver, me ha hecho examinar. Concéntrate en donde están los débiles. Romanos 12, del 10 al 15, dice la palabra, amaos los unos a los otros. Romanos 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y ese es el llamado aquí, hermano. Estimándonos cada uno a los demás como superiores a nosotros. El consejo bíblico dice recibir al débil en la fe, soporta la flaqueza de los débiles, pero mira que esta libertad que tenemos en Cristo Jesús no venga a ser un tropezadero para los débiles. No hieras la conciencia de los débiles con tus actos de libertad. La palabra nos demanda que sostengamos a los débiles, que les ayudemos para que salgan de esa debilidad, no para que se mantengan ahí, pero también nos advierte a que no seamos tropiezo para ellos. Por eso a los fuertes se les habla para que levanten a los débiles. Es cuando estás tratando con los débiles, cuando más te conduces en amor. Es cuando tienes un tierno bebé en las manos, en los brazos. Ves toda esa debilidad en un cuerpecito tan pequeño que te causa gran ternura. Es cuando comienzas a tratar con personas de mayor edad y te das cuenta que sus días de sus edades requieren ayuda, requieren y necesitan de otros. Entonces te das cuenta cuánto amor se aprende cuando uno empieza a participar con ellos.
Cuando ves al necesitado y quieres ayudarlo, te das cuenta cuánto amor se puede invertir en esa persona. Los pastores, ancianos en Éfeso deben de cuidar las ovejas de Cristo, procurando que los lobos rapaces no entren a separar las ovejas más débiles del rebaño. Hay una demanda muy alta a los pastores para cuidar de las ovejas de Cristo, para que los lobos rapaces o el mismo Satanás que viene como león rugiente no venga a separar esa oveja que se siente débil del redil. Este contexto habla directamente a los ancianos pastores que el Espíritu Santo ha colocado para supervisar, apacentar y cuidar por la iglesia que el Señor compró con precio de sangre. En la aplicación, porque no quiero dejar a nadie aquí, a nadie los quiero dejar, ese mensaje para los pastores, no, para nada. En la aplicación todos debemos de poner a cuidar del rebaño que Dios nos ha colocado, procurando por los débiles. Por los débiles. Se debe ayudar a los necesitados. Procure por los débiles. Vamos a trabajar para ganar un sustento y ayudar a los necesitados. Eso es una cosa. Y eso es bueno. Nadie ha dicho que eso es malo. Pero note que lo que el apóstol está diciendo aquí, él no ha sido carga para nadie, sino que ha dado para todos con tal de ser un testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él dice, yo he usado mis manos para poder trabajar, para no ser una carga para los demás. ¿Cuál es la meta de ayudar a los necesitados? Pues dentro del contexto de la iglesia, la meta es lo que dice Pablo en capítulo 4 de Efesios, versículos 13 al 15, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esa es la meta, que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Procuramos por los débiles para que crezcan en la fe, para que crezcan en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Resolvamos esto. Somos iglesia de Cristo, comprada con alto precio. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y cada miembro tiene su función en particular para llevar a cabo este propósito de que crezcamos y ya no nos quedemos con niños fluctuantes. El Espíritu Santo da ancianos a la iglesia para supervisar, para nutrir, para cuidar a las ovejas de Cristo. Las ovejas de Cristo son cuidadas por Dios mismo por medio de la estructura llamada la iglesia del Señor. Y el Señor mismo pasa a ser el ejemplo
con su propia vida. El ejemplo con sus propias palabras cuando dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz es ser un dador que estar recibiendo. Estas palabras no se encuentran en los evangelios, son palabras de nuestro Señor Jesucristo que no se escribieron en los evangelios, pero sí el apóstol las recalca como palabras que salieron de la boca de nuestro Señor, y también lo vemos en su comportamiento de nuestro Señor, que toda su vida se trató de dar a los enfermos sanidad, de dar a los hambrientos comida, de dar al necesitado lo que necesita, dar la palabra, que es lo más que urgentemente se necesita. Más bienaventurado es dar que recibir. Iglesia Bíblica Esperanza Viva, servir es el tema de este pasaje. Esto es la felicidad de dar. Nos disponemos a ayudar, a alentar, a dar, a compartir con los débiles. ¿Para qué? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Aquello que hemos recibido por gracia, lo damos por gracia. Resuelva hoy mismo que el trabajo de la iglesia no es del pastor o de los pastores nada más. Resuelva que el trabajo de la iglesia es de todos. Queremos una iglesia que de aquí a 100 años, si el Señor no ha regresado, esté anclada en las profundidades de la pureza del Evangelio. Hoy necesitamos estar muy claros de lo que significa el Evangelio y estar procurando por los débiles para que crezcamos en la fe, para que vivamos vidas dando testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si queremos que nuestra comunidad sea afectada por el Evangelio, por el fiel testimonio ferviente de una comunidad de fe que va a dar el Evangelio en cada esquina que nos paremos, necesitamos trabajar duro. Y eso es precisamente lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos. Ustedes me vieron de día y de noche, me escucharon, vieron mi comportamiento, no perdí el tiempo con ustedes, trabajé y no esperé nada a cambio, todo lo hice por amor a Cristo. Ahora ustedes dedíquense a cuidar del rebaño del Señor. Trabaje duro, no para sí, no para su retiro, o no para alguna ilusión de moverse a algún lugar. Esté convencido que la necesidad más grande que tienen los débiles aquí en los lugares de Gurnee, de Waukegan, de Round Lake, es de entender el Evangelio. Invierta en eso, invierta su vida en eso. Quiera conocer más para poder transmitir correctamente lo que es el Evangelio a otros. ¿Cómo vamos a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios si no nos amamos lo suficiente para recibir al débil? Para buscarlo, para lavarle los pies, buscando de qué manera puedo ser de bendición para él o a ella. ¿Cómo vamos a llegar allá si no estamos dispuestos? Nos sentimos bien con los que
se sienten bien, con los que hablamos la misma terminología, pero aquellos débiles como que no, de repente no. Ahí necesitamos nosotros atender. Hermano, abra su casa. Abra su casa. Reciba a los débiles. Sea constante en la oración. Comparta para las necesidades de los santos. Usted no se va a enterar cuáles son las necesidades de los demás si usted no abre su casa y es transparente con las personas. Si usted no abre su corazón, nadie va a abrir el corazón de él o ella para entender cuáles son sus necesidades. Esté preocupado por qué exactamente necesita orar por esa persona. Yo soy muy bendecido cada vez que alguien me envía un texto, un audio, hermano, simplemente pensando en ti, déjame saber cómo puedo orar específicamente por ti. Y eso abre toda una conversación de qué cosas hay en mi vida que necesitan atención en estos momentos. Yo he sido beneficiado de esas oraciones. He sido beneficiado de esas comunicaciones. Pero no se dan simplemente pasando por un pasillo. Hay que poner el tiempo. Hay que estar de día y de noche con lágrimas. Hay que buscar y hay que dejar de estas cosas de que no, porque no son así o porque no son de esta forma. No, son los débiles que Dios ha traído a nuestro lugar de adoración para que nosotros atendamos. Consideremos cada uno de nosotros como los débiles del Señor. Hermano, Dios abrió sus moradas celestiales para recibirte en gloria, en magnificencia, por medio de Cristo Jesús. Nadie se vaya de aquí con este error en la cabeza. ¿Qué tuvo que hacer una persona para que pudiera Dios abrir los cielos y sus moradas celestiales para recibirle? Simplemente fue beneficiado poderosamente por la misericordia de Dios. El ladrón que está al lado de Jesucristo nunca hizo algo que mereciera entrar con Cristo al paraíso. Nunca. La palabra es inerrante, no contiene error, es sistemática, no se contradice a sí misma. Toda la palabra nos lleva a una, que esto es solo por la fe en un solo nombre, el nombre del Hijo de Dios. Y esta fe es un don de gracia, es un regalo de parte de Dios. Hermanos, si usted hoy experimenta lo que es fe, usted ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Ha sido predestinado por Cristo Jesús para sus propósitos. Ha sido llamado, ha sido aceptado en el amado. Ha sido hecho
coheredero juntamente con Cristo, y hoy te encuentras aquí, a la misma vez estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo explicar todo eso? Sino que simplemente Dios abrió sus moradas celestiales para recibirte a ti, a mí, como vil pecador. Dios nos ha dado su Hijo y con Él nos ha dado todas las cosas. ¿Por qué no vamos a dar nosotros de lo que Dios nos ha dado? Nos ha bendecido. Este es su gran amor, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es glorioso. Es para que postremos nuestra vida delante de Él todos los días y tengamos un compromiso genuino, verdadero, que Él merece toda obediencia, que merece todo mi tiempo. Eso incluye mi trabajo, cómo yo hago mi trabajo para la gloria del Cordero de Dios. Eso incluye cómo yo gasto mi dinero para los propósitos del reino de Cristo. En conclusión, la felicidad de dar se clasifica aquí en 3 acciones a tomar cuando estamos resueltos a vivir para Cristo. Revise si verdaderamente está comprometido con el Señor, si este es su deseo, si estás preocupado por tu crecimiento. Yo no puedo esperar más nada de ti si tú no estás comprometido con el Señor. Si el Señor no es autoridad para ti, si la palabra del Señor no es autoridad para ti, yo no puedo esperar nada de ti. Seguirás en tus pecados y perecerás en tus pecados. Pero si Cristo Jesús ha abierto tu mente, tu corazón, y ha hecho entrar esta palabra como palabra poderosa que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida, te ruego, te imploro, como hace el apóstol Pablo a estos hermanos, que cuides de ti mismo y de tus hermanos. Procura trabajar inagotablemente. Pon tus dones a trabajar. Dios ha dado dones a cada miembro de la iglesia del Señor. Ponlos a trabajar. Pero pastor, yo no sé cuál es mi don. Ponte a trabajar, lo vas a descubrir. Ponte a servir y te vas a dar cuenta cuál es tu don. Comienza hoy mismo. Recibe a los débiles. Recíbelos aquí en la iglesia y recíbelos en tu casa. Abre tu casa para recibir a los hermanos que Cristo murió por ti también. Preocúpate por el estado espiritual de cada uno de ellos. El versículo 24, quiero leerlo. Dice, pero de ninguno
de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Esta vida que tanto elogiamos, el apóstol la expone como que esto no es para ponerle tanto valor. Con tal de que acabe mi carrera, el llamado que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, el ministerio que hemos recibido a través de los dones que Dios nos ha capacitado para hacer, para que el fin sea esto: dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vivamos con esta actitud de venir, de adorar a nuestro Rey, de reconocerle que en esta época que no hay nada más valioso en nuestras vidas que dar esta invitación a los demás con genuinidad, con amor, venir y adoremos para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Gracias, Dios, te damos por esta oportunidad. Gracias por el hermoso Evangelio de tu Hijo amado. Te ruego, Dios, por tus lindas misericordias, que en esta hora, Dios, alguno salga de aquí con esa inquietud de comprometerse, de trabajar y de recibir a aquellos que son los débiles. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Cantemos a nuestro Dios.